empezar el episodio de hoy, tenemos una buena noticia para todos los amantes de la inteligencia artificial y los datos. Los próximos 17 y 18 de noviembre se celebrará la 10ª edición de Big Things Conference. Si te apetece estar al día de las últimas novedades del sector y escuchar a los más destacados ponentes nacionales e internacionales, regístrate gratis en la web del evento www.bigthingsconference.com. Y ahora sí, vamos con el podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Actualmente, casi todas las empresas manejan gran cantidad de información y uno de los retos clave para gestionar todo ese volumen de datos es hacerlo en tiempo real. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Pau y José Ruiz Casarrubios, arquitectos de software en Paradigma Digital. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola Maribel, encantado de estar aquí. Hola Maribel, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por haber sacado un ratito para grabar este episodio, os lo agradecemos mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de CDC como llave para real time. Si os parece, doy paso a José para que nos haga una pequeña introducción y nos ponga un poco en contexto. Muy bien, Maribel. Hoy día, pues en casi todas las empresas ya manejamos mucha información, como has comentado antes, y el problema que tenemos es manejar toda esa información en tiempo real. Entonces tú te pones en el papel de un CIO y te encuentras con que tú no partes de un greenfield, no partes de una startup normalmente. Tu empresa ya tiene muchos años en el mercado y funcionando y tiene muchas cosas hechas. Entonces te das cuenta que es complicado porque además tienes que hacerlo sin impactar al negocio, que es el que te da ahora mismo de comer. Entonces, lo que te sueles encontrar son múltiples orígenes, la información se encuentra muy dispersa, te encuentras una evolución de las aplicaciones bastante complicada, capa sobre capa, muy difíciles de evolucionar. Muchas veces te encuentras con que los sistemas no escalan, ya ha llegado al tope, ya la escalabilidad vertical, por mucha máquina que pongas, no vas a notar diferencia. Y además ya la escalabilidad horizontal es complicada porque las aplicaciones no están preparadas. Y luego en todas las empresas, en la mayoría de las empresas del mercado, nos encontramos con un montón de procesos batch que tenemos que lanzarlos por la noche para que no impacten en nuestro negocio, en nuestro operacional. Y necesitamos esas ventanas batch, con lo cual tenemos ahí un buen problema sobre la mesa. Viendo la complejidad de los sistemas y las nuevas necesidades que nos encontramos, Jesús, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos afrontar todo esto? Bueno, pues dando el contexto que ha comentado José, es verdad que existen varias herramientas que nos van a permitir resolver, ya sea en mayor o menor medida, esta problemática a la que nos podemos enfrentar. Entonces, nosotros vamos a hablar de una de estas herramientas que se llama CDC. CDC son las siglas de Chain Data Capture. ¿Y cuál es la idea que hay detrás de CDC? Pues bien, CDC lo que consiste es en un conjunto de patrones de diseño de software que lo que nos va a permitir, por una parte, es detectar los cambios en los datos que se producen en una base de datos y además actuar de forma inmediata utilizando esos datos modificados para implementar cualquier tipo de caso de uso que queramos implementar. Imaginémonos, vamos a poner el caso de una aplicación legacy que gestiona distintas entidades de una base de datos, que se encarga de realizar operaciones de creación, de actualización, de eliminación, lo que es una gestión básica. Entonces, la posibilidad de evolucionar dicha aplicación en ocasiones resulta inviable, ya sea por la complejidad del sistema, un mal diseño, límites en el rendimiento de la base de datos o cualquier otro tipo de problema que nos podemos encontrar. Entonces, esto que implica que no se pueda dar solución a la demanda de negocio y lo que puede implicar a su vez que la empresa puede dejar de ser competitiva. Entonces, en este caso, implementar CDC o una solución CDC sería de gran ayuda, ya que nos va a permitir detectar estos cambios que se realizan en la base de datos e implementar nuevas soluciones que puede beneficiar a las demandas de negocio que nos están definiendo y que no hemos sido capaces de implementar con con las aplicaciones actuales que nosotros estamos tratando. Entonces, ya por sí eso tiene un gran valor,
pero además el concepto de actuar de forma inmediata a los cambios producidos en esta base de datos nos abre la posibilidad de implementar soluciones en tiempo real. De esta forma, ya sí que vamos a tener un amplio abanico de posibilidades de casos de uso, como puede ser, por ejemplo, hacer una analítica en tiempo real que nos permita tomar decisiones en tiempo real de cosas de nuestro negocio. ¿Qué tipo de aplicaciones tiene? Pues, por ejemplo, mira, imaginaros en banca hacer un control de fraude de esta manera en tiempo real, en retail hacer peticiones automáticas para reponer el surtido en una tienda también en tiempo real. La idea de todo esto es que CDC se puede utilizar también para el tema, en general para lo que es la modernización de las aplicaciones. Dentro de cualquier estrategia de modernización de una empresa, estamos viendo que todas las empresas están definiendo sus transformaciones digitales, pues nos permite implementar distintos casos de uso. ¿Qué casos de uso, qué aplicaciones suele tener CDC? Pues desde replicaciones de datos en tiempo real, ya sea para analítica, backups, data lakes, etcétera, desde evitar lo que son los hilos de información de aplicaciones hechas ad hoc que nos permiten integrar información de distintas fuentes, simplificar el tema de las ETLs, mejorar la escalabilidad, todo este tipo de cosas son las que nos va a permitir hacer CDC. Y Jesús, ¿hay algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar este tipo de soluciones? Claro, sí. Lo que primero tenemos que hacer es pensarnos o pararse en pensar una solución que tenemos que implementar, pensarla bien. ¿Por qué? Porque esta solución CDC lo que nos va a dar, lo que nos proporcione, son datos en crudo. Es decir, son datos los datos que se propagan son datos de la base de datos a nivel de fila, lo que no se dispone de un contexto de negocio asociado al que se producen. Es decir, que no podemos saber perfectamente de dónde vienen o dónde no vienen. Entonces, tener un buen diseño nos podría servir de gran ayuda. Luego, aparte, son nuevas piezas que tenemos que mantener. Aunque son sistemas, como veremos más adelante, que son poco intrusivos con las aplicaciones que nosotros ya tenemos, estamos incrementando tanto el número de componentes globales como sus dependencias. Entonces también tendremos que establecer algunos mecanismos de monitorización o de trazabilidad. También hay que tener en cuenta los cambios de modelo. Cuando se produce estamos nosotros haciendo una replicación de los datos, pero cuando se realice un cambio de modelo también tendremos que aprender a gestionar cómo se realiza, cómo poder implementar esa gestión del modelo y cosas así por el estilo. José, voy ahora contigo. Este tipo de soluciones que estamos comentando, ¿qué rendimiento tienen? ¿Cómo afectan a los sistemas de origen? Sí, cuando hablamos de Chain Data Capture podemos hablar principalmente de tres tipos, cada uno con unas características de rendimiento. Tenemos unos tipos que son basados en atacar al motor en sí, que pueden ser los basados en query, que básicamente es realizar consultas para ver qué datos han cambiado y una vez que han cambiado ya propagarlos. Este es intrusivo porque atacamos directamente a las tablas y lo que hacemos es meter en las tablas las típicas columnas que nos indican cuándo ha cambiado un dato con un timestamp y entonces lo que vemos es si ese cambio es más reciente o no. Ahí lo que no vemos son los borrados. Cuando se borra una fila no nos vamos a enterar. Y ahí lo que pasa es que el rendimiento sí que se afecta. Luego tenemos otro un poco más avanzado, que se dice basado en trigger, que básicamente lo que consiste es implementar unos triggers que atacan a ciertas tablas para ver cuándo cambian y cuando cambian se llevan esos cambios a otras tablas. Y lo que hacemos es estar leyendo esas tablas para propagar los cambios. Ahí solventamos el problema de los borrados, porque sí que nos vamos a enterar cuando se borra una fila, pero seguimos teniendo que atacar directamente a las propias tablas. Y luego los más interesantes son los basados en sistemas de logs, que básicamente lo que hacemos es que no atacamos a las tablas, sino a unos ficheros de logs que generan los propios motores y en los que reflejan esos cambios. Entonces ahí es muy interesante porque los sistemas basados en logs son muy poco intrusivos, ya que atacamos, como digo, a esos ficheros, penalizan poco, manejamos solo los cambios de información, es decir, en los ficheros solo se refleja qué cambios ha habido y no el volumen completo, y lo bueno es que esos cambios se reflejan siempre en tiempo real. Entonces entiendo que la manera menos intrusiva es justo eso, ¿no? Implementar una solución CDC con la lectura de logs transaccionales. Cuéntanos un poco, José, cómo funciona este tipo de CDC.
Eso es el funcionamiento de este CDC es relativamente sencillo. Básicamente tenemos nuestras aplicaciones que están realizando acciones y hay ciertas acciones que son transaccionales, que pueden ser pues insertar datos, actualizarlos o borrarlos. Esos datos, los que hacen nuestros motores, ya sea nuestro Oracle, nuestro DB2, nuestro MySQL, el que sea, lo que hace es reflejar esos cambios en unos ficheros. Y ahí es donde entran nuestras herramientas de Chain Data Capture. Lo que hacen esas herramientas es acceder a esos ficheros, cogen esos cambios y a partir de ahí los propagan donde lo tengamos configurado. Lo podemos propagar a otros motores, podemos, por ejemplo, propagar un cambio de un Oracle a un Postgre, o podemos incluso llevarlos a un bus de eventos o a unos servicios cloud, como puede ser un S3 en Amazon, por ejemplo. Os lanzo una pregunta ahora si os parece a los dos. ¿Qué tipos de tecnologías existen para implementar una solución CDC basada en los logs transaccionales? Bueno, en principio hay varias. Hay varias alternativas que puedes utilizar para implementar una solución CDC con los transaccionales. Sí que es verdad que nosotros nos estamos basando en algunas que nos dan una serie de rendimiento que nos parece que es muy beneficioso para nosotros. Entre otras, por ejemplo, yo voy a hablar de Debezium. Debezium es una plataforma distribuida que es open source y sobre todo es que está sponsorizada por Red Hat. Entonces, lo que quiere decir, si está Red Hat por detrás, también te da un indicativo del potencial que pueda tener esta herramienta. Cosas que tiene buenas Debezium. Bueno, se apoya totalmente en tecnologías como Apache Kafka y Apache Kafka Connect. Entonces, lo que hace Debezium es proporcionar distintos conectores que se van a integrar de forma nativa con Kafka Connect y nos va a permitir monitorizar pues, todos los cambios de la base de datos y replicarlos sobre Apache Kafka. Aparte, Debezium sí que nos va a permitir atacar distintas bases de datos, distintas fuentes de base de datos, porque nos va a permitir, nos va a proporcionar distintos conectores de los principales motores de base de datos. Debezium es un proyecto vivo, entonces de vez en cuando van añadiendo nuevos conectores para implementar estos o para detectar los cambios de distintos motores de base de datos. ¿Cómo funciona en sí Debezium? Pues ampliando un poquito lo que ha dicho José en la parte anterior sobre cómo funcionan los transaccionales, es exactamente lo mismo. No, lo que hace Debezium, el conector de Debezium, lo que va a hacer es leer esos ficheros de los transaccionales donde van a estar reflejados todos los cambios y a partir de ahí va a hacer las transformaciones necesarias para enviárselo a un topic de Kafka que nosotros definamos. Normalmente lo que suele hacer Debezium es una tabla que hay en el modelo de datos fuente, lo que va a hacer es llevar los cambios a un topic respecto a esa tabla. ¿Qué pasa con Debezium? Que Debezium, lo que digo, es un proyecto todavía que está muy vivo, tiene bastantes conectores, pero todavía hay ciertos conectores que están en parte de incubadora, que todavía no son oficiales, como puede ser pues, la parte de Oracle o la parte de DB2. Luego tenemos otras herramientas como es Golden Gate, que a diferencia de Debezium es bastante más maduro, lleva tiempo en el mercado. Golden Gate ya se usaba para replicar datos entre diferentes fuentes, diferentes motores. Y básicamente Golden Gate funciona muy bien con Oracle, porque incluso el rendimiento es superior porque no llega a acceder ni siquiera a los ficheros de log, sino que accede directamente a un registro que tiene Oracle. Y luego, pero bueno, funciona también muy bien con otras fuentes como pueden ser DB2, pueden ser MySQL, Postgres. Y luego un movimiento interesante que hizo Oracle en su día es añadir Golden Gate para Big Data, que lo que hace es funcionar de forma similar a un Debezium, cogiendo los cambios desde una fuente, sea un Oracle, un Postgres, MySQL, la que sea, y pudiéndola publicar en un bus de eventos como Kafka. La arquitectura de Golden Gate es relativamente sencilla, tienes unas piezas, por decirlo así, unos componentes que son los strat, que son los que se conectan a esos ficheros de logs para extraer los cambios, y luego a partir de ahí los puedes replicar con otras piezas que se llaman replicat y esas ya son las que aplican esos cambios, ya sea al bus, ya sea a otra fuente o incluso a un proveedor cloud, como puede ser un Amazon. Entonces, a diferencia de Debezium, es más madura, lo que pasa que tiene
tiene el hándicap que sí que necesita licencia. Luego hay otros productos y si buscamos, vamos a ver que hay multitud de productos en el mercado, incluso los principales proveedores cloud, como pueden ser Amazon o Google, ya tienen sus propias soluciones para hacer Chain Data Capture. ¿Y qué tipos de casos de uso son los más frecuentes cuando implementas una solución CDC? Bueno, lo bueno de una solución CDC es ver la potencia que tiene estas herramientas. O sea, al final es una herramienta bastante moderna, pero nos ayuda mucho al tema de la modernización. Estamos hablando, si vemos todas las compañías, siempre lo que digo, estamos haciendo una transformación digital, pues CDC nos ayuda a hacer una transformación digital, pero encima nos permite hacer una transformación digital en tiempo real. Este tiempo real es a modo conceptual, pero bueno, es una parte de la que partimos para que nos parezca interesante esta parte de CDC. Entonces, lo importante que CDC es que es una solución abierta. Nosotros cuando implementamos una solución somos capaces de integrar distintos orígenes de datos, cualquiera que se nos vaya ocurriendo, siempre que cumpla en la parte de que haya conectores que nos permitan acceder a monitorizar esa base de datos, y nos va a permitir implementar los casos de uso que a nosotros nos parezca o los casos de uso que nosotros necesitemos. Entonces, dar una solución abierta para las distintas cosas nos permite centralizar mucha la información y nos va a permitir realizar cosas muy, muy apetecibles en cuanto a la transformación digital se refiere. Entonces, ¿qué casos son los más habituales que podemos implementar referente a la transformación digital? Pues, por ejemplo, una sustitución de teles. Estamos acostumbrados a ver procesos batch nocturnos que son muy pesados y que tienen un rendimiento bastante pobre. Pues con una solución CDC lo que nos va a permitir es esos datos que produce las ETLs en proceso batch, lo vamos a poder tener en tiempo real, nos va a reducir la complejidad de la arquitectura y nos va a mejorar el rendimiento, ya que no vamos a tener esos procesos pesados que se ejecutan cada X tiempo. ¿Qué cosas más se pueden hacer? Pues replicar base de datos. Imaginaros que tenemos base de datos legacy, pues nosotros a partir de nuestra solución CDC vamos a poder replicar esos datos a las distintas bases de datos que nosotros queramos. ¿Por qué vamos a hacer una réplica de base de datos? Bueno, pues porque nuestros sistemas tienen un bajo rendimiento, no tienen integridad entre los datos, términos de licencias, todo este tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a ganar es hacer una réplica en tiempo real, vamos a tener una visión única de los datos y vamos a evitar el problema de los hilos de información y de la integridad de los datos, vamos a hacer una mejora de rendimiento y vamos también a mejorar las prestaciones de la arquitectura en sí. También nos permite, entre otros casos, hacer migraciones. Vamos a ser capaces de pasar lo que nosotros tenemos en Legacy, pues ya sea a procesos cloud, lo vamos a poder llevar a una arquitectura de microservicios, a una arquitectura orientada a eventos. La idea es siempre mejorar el rendimiento, ganar en sencillez y si lo podemos llevar a cloud para ganar en temas de servicios autogestionados, pues mucho, mucho mejor. La idea que vamos a hablar o que queremos como eslogan de lo que es CDC y las soluciones que nosotros podemos implementar es que somos capaces de hacer una transformación digital pues en tiempo real. Bueno, y todo en esta vida tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Qué problemas, chicos, os habéis encontrado a la hora de implementar este tipo de soluciones? Pues como ha adelantado Jesús antes, cuando vas a implementar este tipo de soluciones, tienes que, bueno, y siempre en cualquier solución tienes que tener muy en cuenta el diseño. Aquí al final vas a hacer una replicación, necesitas conocer muy bien el modelo origen, qué tablas quieres replicar, incluso qué columnas quieres replicar. Si te lo vas a llevar a otra fuente diferente, porque podemos replicar desde una fuente con un modelo a otra fuente con un modelo totalmente diferente si estamos realizando cualquier modernización. Entonces tienes que tener en cuenta si vas a hacer conversiones entre columnas o no. Luego podemos tener replicación tan unidireccional de un origen a un destino, pero también es interesante, muy interesante la bidireccional, de un origen al destino, pero del destino a origen. Entonces, ahí nos vamos a encontrar problemas con que si no tenemos nuestro modelo bien diseñado, pues puede haber colisiones de identificadores, tenemos que gestionar muy bien las secuencias. Por ejemplo, una solución típica es en poner secuencias par en un lado, secuencias impar en el otro. De esta forma, si insertas en origen o insertas en el destino, nunca van a
a solaparse. Entonces, aquí siempre tienes que tener un gobierno que te garantice que estás replicando los datos que tú quieres, que los evolutivos que hay no van a afectar al modelo, porque otro caso muy típico es que si tanto se afecta al modelo origen como al destino, si cambias la estructura de las tablas, la replicación no va a funcionar. Luego, como decía Jesús, son nuevas piezas que tienes que monitorizar y eso lo tienes que hacer muy bien. Si se te cae el sistema, puedes tener problemas y tener que replicar tú los datos a mano. Entonces, todo esto es un sistema como cualquier otro que tienes que tener muy bien diseñado y monitorizado. Bueno, esto se va acabando ya. No sé si queréis hacer un pequeño cierre para terminar con unas conclusiones de lo que estamos comentando durante el episodio de hoy. Jesús. Sí, bueno, para el tema CDC, sobre todo para los oyentes, que les quede como conclusión que CDC al final es una herramienta muy útil para modernizar nuestros sistemas, ya que nos va a permitir pues, solventar una serie de problemáticas comunes a la hora de afrontar una transformación digital y todo esto lo podemos hacer en tiempo real. Entonces, sobre todo a nivel de empresa, que sepan que es muy aplicable estas soluciones a muchas empresas, ya que se puede implementar una solución CDC bajo casi cualquier infraestructura, ya sea en la nube, on-premise o cualquier infraestructura que podamos tener en una empresa. Pues muchísimas gracias, Jesús y José, por haber estado hoy con nosotros, por habernos prestado un ratito de vuestro tiempo. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Luego, Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.